Vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a poner atención y el tema de esta noche es una palabra hebrea que está en el Antiguo Testamento. De hecho está traducida, algunas Biblias tienen al pie del capítulo esa palabra hebrea, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Estamos hablando de una palabra hebrea que quiere decir Dios proveerá. Dios proveerá. Génesis 22, vamos a leer los versos del 8 al 14 para tener una idea de lo que estamos hablando, del contexto de esta palabra. Génesis 22, del 8 al 14. Pónganse de pie, mis amados, para que leamos y oremos. Y ahí en casa, por favor, lea también, hermano, edifíquese desde ahí donde se encuentra. Génesis 22, del 8 dice: y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El 14 todos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Padre, gracias porque tú conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que mis hermanos y hermanas que están aquí presentes han pasado en este día. Conoces sus pensamientos, lo que han platicado, quizá lo que han llorado. Igualmente a mis hermanos que desde su hogar u oficina están escuchando también este mensaje. Tú conoces lo que ellos están viviendo. Y esa oración que elevaron a ti diciendo: háblame en esta noche, la hacemos todos, Padre. Háblanos con este consejo de tu palabra, Señor, porque tú nos conoces y sabes qué es lo que nos hace falta. En el nombre de Jesús, amén, amén. Siéntense, mis amados. Es una palabra hebrea, Jehová Jireh. Quiere decir Dios proveerá. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha esto? Dios proveerá. Y yo creo que lo primero que pensamos es en dinero. Pero no, hermanos, yo no quiero hablar hoy de dinero, porque hay muchas cosas que hacen falta y que necesitamos que Dios provea. En este caso, Abraham no tenía hijos, ya tenía 100 años cuando nace su hijo, el que tanto había deseado. Imagínense 100 años esperando un hijo
y que llega, y cuando ya llega le dice Dios: ahora entrégamelo en holocausto. Abraham le dice a su hijo: acompáñame. No le dijo: te voy a sacrificar. Va al monte donde Dios le dijo, y cuando van subiendo, el niño hace la pregunta: papá, ¿vamos a ofrecer un holocausto a Dios? Sí, hijo. Llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y qué le vamos a ofrecer a Dios? Ya se imagina el nudo en la garganta de Abraham cuando tiene que responder. Y le dijo el texto que leímos primero: Dios se proveerá de cordero. Ya no hubo más discusión. Suben al monte, y yo no sé si Abraham le tuvo que decir: hijo, tú eres ese cordero, te voy a sacrificar. Porque lo ató y lo puso ahí sobre el altar, y dice que cuando lo iba a degollar, usted lo leyó conmigo, el ángel apareció y le dijo: no le hagas daño, ya vi que temes a Dios, porque no rehusaste entregarme tu hijo. Y dice que Abraham alzó sus ojos y vio un cordero que estaba entre el zarzal trabado entre las espinas, pues con sus cuernos estaba trabado. Lo tomó, y efectivamente Dios proveyó lo que Abraham necesitaba. Y por eso le llamó a ese lugar, este lugar se llama Jehová Jireh, que quiere decir Dios se proveerá. Y de ahí quedó la frase: en el monte de Dios será provisto. Déjeme presentarle 4 puntitos en este mensaje que le van a ayudar. El primero: las diversas necesidades que tiene el ser humano. Mientras estamos en esta tierra, mis amados, padecemos de muchas necesidades. Las primeras, nuestros padres las van supliendo: comida, ropa, educación. Vamos creciendo, necesitamos después de una vivienda. Algunos tienen su casa, Dios se las ha dado, otros pagan renta todavía. ¿Qué más necesidades tenemos? Alimento. Tenemos que conseguir el alimento. Pero para conseguir el alimento necesitamos dinero, y para tener dinero necesitamos un trabajo. Algunos tienen necesidad de un trabajo. Pasan los años, el hombre o la mujer también necesitan de una compañía. Llega el momento en que se sienten solos y necesitan la compañía de las mujeres de un hombre y los hombres de una mujer. Pero cuando se casan se dan cuenta que no era tan fácil, que esa luna de miel por ratos es luna de hiel, y hay problemas en el matrimonio. Y entonces se necesita un mediador que se ponga en medio de los dos y trate de ver cuál tiene la razón, y medie para que esos problemas conyugales vayan solucionándose. Vienen los hijos, y aunque pareciera que todo es sonrisa cuando nacen, a medida que van creciendo ya no es igual. Y hay la necesidad de una comprensión con los hijos, sabiduría para educarlos, para orientarlos, para enseñarles. Pero también la persona va desarrollando de repente temores y necesita tranquilidad. Le vienen miedos y necesita acabar con ese espíritu angustiado. Hay personas que no saben por qué están nerviosos, sienten una inquietud, un presentimiento. ¿Qué tienen? No sé, pero algo me tiene inquieto y no pueden ni dormir. Necesitan darse cuenta de tranquilidad en su alma, en su espíritu. Precisamente, hermanos, por esa razón
Jesús dijo unas palabras en Lucas 12, 29 y 30. Por las necesidades que tiene el ser humano, dijo Jesús: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es tan importante este texto que tengo que repetirlo otra vez. El anterior: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y hago una pausa aquí. ¿Qué necesita usted? Que me está escuchando aquí, ¿qué necesita? Y dije que no iba a pensar solo en el dinero. Necesita paz en su alma. Ha llorado, no encuentra la respuesta. Necesita acabar con ese temor que le está agobiando y quitando el sueño. Necesita salud. Hay gente que necesita que se le quiten esos dolores que ya no los aguanta. Hermanos, es terrible. Era yo bastante joven y padecía de artritis, muy joven, artritis reumatoide le dicen. Y hubo un momento que tenía un dolor en el brazo, estaba estudiando en México. Hermanos, era tanto el dolor que conecté la plancha y dije: ahorita me pongo la plancha aquí en el brazo. Es que cuando la persona tiene necesidad de salud, no haya cómo calmarla. Le pregunto otra vez a usted aquí y a usted que está en casa: ¿cuál es la necesidad que usted tiene ahora? Que alguien ponga paz en su matrimonio, que alguien reconcilie a sus hijos. Y sí, tal vez alguien diga: que alguien me provea para pagar lo que tengo que pagar. Número 2, hace falta entonces que alguien provea lo que necesitamos. En el punto 1 le dije cuáles son las necesidades. Punto 2, nos hace falta que alguien provea para esas necesidades. Pero, ¿y qué quiere decir provisión? ¿Sabe usted lo que significa la palabra provisión o proveer? Según el diccionario dice: proveer es facilitar lo necesario para un fin. Así dice el diccionario nada más. Provisión es proveer lo necesario o facilitar lo necesario para un fin. Es decir, o sea que queremos que nos den lo que necesitamos para solucionar ese problema. Yo le dije hace un momento: ¿usted qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, hace falta que alguien le facilite lo necesario para solucionar ese problema. Una ocasión Jesús estaba predicando y vio que venía mucha gente acá, mucha gente más allá y gente de más acá. Y entonces se dio cuenta que había un problema: ¿cómo darle de comer a esa gente? Y le dijo a los discípulos en Juan 6:5, la diapositiva por favor, ayúdenme. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Era una necesidad, pero hacía falta provisión. Hacía falta que alguien facilitara lo necesario para solucionar ese problema. ¿De dónde compraremos
pan para que coman estos? Y mire que lo dijo Jesús. Creo que usted puede agregar o responder a la pregunta que le hice primero: ¿qué es lo que usted necesita? Ahora usted se pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde sacaré paz? ¿De dónde obtendré lo que necesito? Y no piense solo en dinero, salud, dije, vivienda, compañía, tranquilidad, reposo. ¿De dónde? ¿De dónde encontraremos o compraremos pan para que coman estos? Hay diversas necesidades. Hace falta que alguien nos dé provisión. Número 3, precisamente Dios es nuestro proveedor. Aleluya. Dios es nuestro proveedor. Hermanos, por favor, piense un poquito. El mundo acaba de vivir en los últimos 6 meses una pandemia terrible. Se cerraron los trabajos, muchos empleados los despidieron. Pero hermanos, yo tuve muchos testimonios, hermanos que me platicaban: pastor, ahora que muchos se están quedando sin trabajo, a mí me contrataron para un trabajo. Y las ventas han aumentado. Porque Dios es nuestro proveedor. Porque nosotros no dependemos de la pandemia, dependemos de nuestro Dios. Aleluya. Los campesinos están muy contentos porque Dios oportunamente mandó la lluvia y ha permitido que las milpas crecieran muy bien. Tengo que invitarle a que lea conmigo un pasaje, un salmo inspirador con respecto a esto. Salmo 65, del 9 al 13. Mire lo que dice: cómo Dios es proveedor para todo. Salmo 65, del 9 al 13. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan aleluya. Mire cómo Dios es proveedor. Las hermanas que están aquí, algunas van a entender bien esto que voy a decir. De repente ahí en el patio empieza, en un rinconcito, en una rajadita ahí del piso, empieza a brotar una flor. ¿Cómo llegó esa flor? Hay una que le llaman indita, así le llaman esa planta. De repente, sin que la siembren, empieza a crecer ahí y rápido empieza a dar flor. La hermana no la sembró, pero Dios, que sabe que a la hermana le gustan las flores, le mandó una flor. Algún pajarito llegó por ahí, el viento llevó una semilla, pero ahí está. Porque Dios es cuidadoso hasta de adornar su creación. Este salmo dice: mandas la lluvia, riegas, provees el sustento, se visten de manadas los llanos, los valles seguros, etcétera. Dios es nuestro proveedor, aleluya. Con eso, con razón el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Aleluya. A ver, léalo conmigo, por favor. Y si tiene una pluma, subráyelo en su Biblia. Mi Dios, pues, suplirá todo. Él es proveedor, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, mire, si usted quiere algo más claro, tendría que ir a una palabra que Jesús le dijo a sus discípulos, ahí en Mateo 6:25 en adelante. Entendámoslo todos. Dijo Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dije, ¿qué es lo que necesita? Hace falta que alguien provea lo que necesitamos, pues Dios es nuestro proveedor. Pero aquí viene una pregunta en el último punto. Y si Él es el proveedor, entonces Él sabe de dónde va a sacar lo que necesitamos. Creo que todos fuimos niños y no sé, una de las características de los niños es que siempre piden. Le piden al tío, le piden a la mamá, le piden al papá. En mi infancia era clásico decir, tío, ¿me das un 20? Era una monedota de cobre grandota que tenía un triangulito y un sol ahí. Tío, ¿me das un 20? Dame para un dulce. Pero al papá le pedíamos, papá, necesito zapatos. Y nunca pasó por mi mente cuando era yo niño, ¿y de dónde lo va a sacar mi papá? Yo le pedía. Y creo que así son nuestros hijos. Nos piden, pero nunca, papá, no sé si tengas dinero, pero necesito unos zapatos. No dice, no sé si tengas dinero, papá, necesito zapatos. No, y cuando ya están en la secundaria, bueno, ahorita con el internet ahí todo se consigue, pero antes necesito un libro. También con el internet, ¿verdad? Necesito una tablet, papá. Hijo, pero es que no tengo, pero es que en la escuela me van a reprobar. Pedimos, y no nos preocupa de dónde nuestro Padre va a sacar lo que necesitamos. Él que me lo dé y punto.
¿Y por qué con Dios no somos así? ¿Por qué con Dios nos ponemos a pensar, pero de dónde? ¿Cómo me va a solucionar? No quería meterme en dinero, pero me voy a meter. Usted tiene que hacer un pago de 5,000 pesos, por poner un ejemplo. Y tiene que hacerlo ya la próxima semana. ¿Por qué se pone usted a cuestionar? Pero es que ¿de dónde? ¿De dónde? Si estoy diciendo que Dios es mi proveedor, Él va a proveer. Yo solo necesito esperar en Él que Él provea. Tengo varios ejemplos en la Biblia. Mire, uno de ellos, Giezi era el siervo del profeta Eliseo. Dice la Biblia que una mañana se levanta él y mira que la ciudad estaba rodeada de los enemigos. Y él mira, pues solamente está el profeta Eliseo y yo, y la ciudad está rodeada de soldados que vienen para detenernos. Y miren lo que dice la Biblia, en 2 Reyes 6:15. Y se levantó, 15 al 17, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, lo mismo que usted ha dicho hoy, ¿qué voy a hacer si necesito? ¿Qué haremos? Y el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, tengo una necesidad, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. ¿De dónde cómo nos va a proteger Dios? ¿Cómo va Dios a responder mi necesidad? Ese es problema de Dios, no tuyo, hermano. Dice aquí que Giezi le dijo, el criado le dijo al profeta: ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. No tengas miedo, son más los que están con nosotros. Y en el verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Dios ya tenía la solución, porque era un problema que lo tenía Dios en sus manos. No tenían por qué decir: ¿y de dónde? ¿Y cómo le va a hacer Dios? Hace rato le mencioné que Jesús le dijo a los discípulos: ¿y de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero veamos qué sigue el verso 6. Juan 6 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice el 6, pero esto decía para... A ver, hermano, lea esto, lea este texto. Pero esto decía para probarle, porque él sabía... No leyeron, yo quería que terminaran de leer para gritar ¡aleluya! Él ya sabía lo que iba a hacer. Hermano que estás en casa, que estás aquí también, ¿qué es lo que tú necesitas? Dios es proveedor. Pero aquí hay una situación. No pienses: ¿y cómo le va a hacer Dios? Aquí Jesús les preguntó a los discípulos: ¿de dónde compraremos pan? Pero lo estaba diciendo solo para probarlos. Él ya sabía. De manera que Dios ya sabe cómo va a proveer. Dios ya sabe cómo va a proveer esa salud, esa compañía, esa respuesta. Él sabe cómo va a proveer. En este caso, mire los versos 10 al 13. Dice: entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermano, no te preguntes cómo le va a hacer Dios. Él es proveedor, a su nombre. Un último ejemplo. La viuda que solo tenía un poco de aceite y un poco de harina. El profeta le dijo: hazme un pan a mí, yo me lo voy a comer. Ella dijo: es el último pan que voy a hacer para que comamos mi hijo y yo y nos dejemos morir, porque ya no hay más. Y le dijo al profeta: prepáramelo a mí. Y dice Primero de Reyes 17:14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El problema de que hay harina y de que hay aceite no es tuyo, es de Dios. Él es el proveedor. Dan gloria a Dios, hermanos. Déjenme concluir. Mire, Él es el proveedor, pero lamentablemente no para todos. Y aquí es donde las cosas hay que ponerlas en claro. Dios es el proveedor. Jehová Jireh, Dios proveerá. No te preocupes de dónde, pero Él lo va a solucionar. Pero dije, lamentablemente no es para todos. Y quizá alguien diga: ya me había emocionado, que ya tengo la respuesta. Recuerde el verso 33 o 32. A ver, Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Él es tu proveedor. Pero yo le pregunto a usted: ¿quién es su Padre? Si donde usted vive, cerca, su vecino, de al lado, de enfrente, usted ve que el niño del vecino no trae zapatos, a lo mejor se le conmueve a usted el corazón y dice: le voy a regalar al vecino un par de zapatos a ese niño. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo haría usted? ¿Por qué lo haría? Por caridad. ¿Pero lo haría siempre? Cada que el niño no tenga zapatos hay que comprarle, ahora hay que comprarle un pantalón, ahora hay que comprarle juguetes. No, es el niño del vecino, su padre que lo vea. Lo hice una vez porque pues me conmovió ver los zapatos con los que llegaba a jugar pelota con el niño, por ejemplo. ¿Sabe que así es Dios? Y algunos piensan: como Dios ya me bendijo, como Dios me dio lo que necesitaba, estoy a cuentas con Él. No. Dios no está de acuerdo con el pecado que estás cometiendo. Dios no está de acuerdo que vivas en pecado. Pastor, ¿y por qué me ayuda? Por lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Dice Romanos 2:4: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si estás viviendo mal con Dios y Dios te ha ayudado en algo, eso no quiere decir que te va a dar todo lo que tú necesites, porque Él no es tu Padre. Tu Padre te dará todo lo que tú necesitas,
Dijo Jesús: ustedes siendo malos saben darle a los hijos cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Celestial. Pero si te ha dado algo, es como el padre que le compra algo al niño del vecino por caridad. Dice el texto: la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas. Tienes una necesidad, sí, de salud, de dinero, de comida, de vestido, de compañía, de paz, de ayuda, de lo que sea. Dios es proveedor y proveerá todo lo que hace falta, pero necesitas ponerte a cuentas con Dios. Pónganse de pie, por favor. La bondad que Dios ha mostrado sanándole, resolviéndole alguno de sus problemas, solo tiene el propósito de decirle: ponte a cuentas, ponte a cuentas, deja ya de hacer lo malo, no te conviene andar pecando, arregla tu vida. Mire, Él proveerá lo que hace falta. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Si no es Dios tu Padre, invítalo. Él dice: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él sabe cuáles son tus necesidades, y es más, Él quiere ser tu proveedor. Quiere proveer lo que tú necesitas. Es más, ya tiene la respuesta. Él ya tiene lo que tú necesitas. Te lo va a entregar, solamente que estés a cuentas con Él. Dice el canto: tú me dirás, soy bueno, a nadie le hago mal, pero vives sin Cristo, eso te perderá. Vamos a cantarlo y acérquense al altar, hermano. Hable con Dios y dígale: Señor, tú eres mi proveedor. Usted sabe lo que necesita que Él provea para su vida. Tú me dirás, soy bueno, a nadie le hago mal. Tú me dirás que vives una vida moral, pero vives sin Cristo y eso te perderá. Acéptale ahora y tu alma cantará. Solo el poder de Dios, solo el poder. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. Has provisto a Cristo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por cambiarnos. ¿No ves que soy feliz? ¿No ves que hay cambio en mí? Nueva criatura yo soy por Jesús. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Ven a hablar con Él. Ven a hablar con tu Padre. Ahí donde estás en casa, dobla tus rodillas y habla con tu Padre. Él sabe, Él es proveedor. Él proveerá el trabajo, Él proveerá el recurso, Él proveerá la compañía, Él proveerá la salud. Pero primero hay que reconocerlo como nuestro Padre. Señor, qué gozo es
leer en tu palabra, en el monte de Dios será provisto. Dios proveerá. Padre, tú sabes lo que necesitamos de provisión. Provisión tal vez de ropa, de comida, de una compañía. Provisión de paz en el hogar por tantos gritos y pleitos. Provisión de una reconciliación entre cónyuges. Provisión de una buena comunión con los hijos. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Tú sabes cuáles son las necesidades de cada uno. Aún mis hermanos que no están aquí presentes, pero están escuchando, tú sabes sus necesidades. Padre, no debemos preocuparnos. ¿Y cómo las va a solucionar Dios? Ese es asunto tuyo. Tú sabías de dónde dar de comer a tanta gente. Solo tenemos que asegurarnos que estamos en paz contigo. Solo tenemos que asegurarnos que nuestra vida está limpia, dejar el pecado, dejar lo malo, Señor. Y entonces tú darás solución a nuestras peticiones.